Vamos a actualizar esto, que hace que no grabo más tiempo que no lo sé, tío. Tengo mi agenda aquí y este va a ser el vídeo de 3 meses en testosterona. Además fue el día de mi cumpleaños, el día que cumplí 3 meses en testosterona. Cabe decir que en la última revisión que fui a Madrid, el endocrino creyó conveniente cambiar la dosis de 21 días a 18 días. Son 3 días menos, pero oye, mira, se agradece porque además la regla todavía no se me había retirado de una forma, digamos, total. Hoy en día sí ya se me ha retirado la regla. Eso sí, tengo el síndrome premenstrual como si me fuese a bajar, pero no me baja físicamente. El mismo dolor de ovarios, el mismo dolor en el bajo vientre, incluso la genitalidad. También estoy más emocional. No sé si esto es común a todos los chicos trans, pero he decidido llamar a este fenómeno el síndrome de la regla fantasma. Tema libido está ahí, que es on the top. Antes estaba on fire todo el día. Lo pasaba muy mal porque además soy una persona muy activa, tengo un trabajo activo también físicamente. Me creaba una incomodidad que obviamente no me apetecía tener. Ahora parece que el tema de la libido se ha estabilizado un poco. Quizás era a lo mejor un poco más la novedad de mi cuerpo asimilando la testosterona por primera vez, pero sí que es verdad que la llevo mejor. El dichoso insomnio. Llega un momento en el que casi que es insostenible. Siempre he tenido problemas para dormir, pero sí que se ha acrecentado muchísimo. Las noches en las que más temprano logro dormirme rondan las 4 de la mañana perfectamente. Hablé con mi endocrino, me dijo que podía tener ciertos tips, no hacer ejercicio por la tarde o intentar no beber bebidas energéticas, café, té y derivados a partir de las 8 de la tarde. Cosas así que he ido poniendo en práctica, pero no han servido de mucho, así que estoy con ese tema del insomnio un poquito desesperado, la verdad. He pasado una crisis de disforia hace muy poco tiempo, es decir, la semana pasada. Yo no sé si también ha sido por la puesta de peso de la testosterona, porque mi cuerpo está comiendo demasiado. Yo siempre, de toda la vida, cuando más redondito me he encontrado, más disfórico me he sentido, por el hecho de que se acentúan las formas femeninas. Me frustro muchísimo cuando siento irascibilidad o ira porque soy una persona bastante asertiva, no tengo una forma de canalizar eso y mi reacción ante un posible conflicto es la introversión. Antes no creía que el tratamiento estuviese arrancando y ahora con este tipo de cosas me estoy dando cuenta de que va empezando a rodar. La voz va y viene, hace más o menos 3-4 horas que me acabo de levantar. Al principio está bastante baja, se lleva así hasta las 6, las 7 de la tarde, luego me sube y luego hasta el día siguiente otra vez que baja otra vez. Yo estoy 24/7 conmigo y tampoco me doy cuenta. Si acaso en algún audio de WhatsApp está bajando, pero no llega a ser todo lo que a lo mejor me gustaría a mí todavía. El acné. Tengo muchísimo acné. Ahora mismo me deja mal lugar porque no tengo ningún granito hoy. Pero no los típicos granitos que te salían cuando te iba a bajar la regla. No, esos con los que ibas al instituto, te levantabas una mañana y te decías, joder, me ha jodido el día el puto grano. Pues así. El vello corporal, no sé si lo notáis, está saliendo un bigotillo en plan Cantinflas, años 30, no lo sé cómo definir esto. No me afeito desde la última vez que hice vídeo, es decir, hace un mes. Nunca he sido una persona velluda. Percibo que me están saliendo pelitos por otras partes del cuerpo, como por ejemplo los muslos, en donde yo no tenía nada de pelo. No es nada masculino todavía, pero sí que es perceptible, al menos para mí, que sé que nunca me había salido pelo en esa parte del cuerpo. Tengo mucha más fuerza. No he sido nunca excesivamente fuerte, pero ahora veo que me cuesta muchísimo menos trabajo en general. En el anterior vídeo se me pasó decir que desde que había empezado el tratamiento era imposible que yo llorase. Sin embargo, ahora, con el síndrome de la regla fantasma, las lágrimas han vuelto. O sea, soy capaz de emocionarme otra vez, por lo cual estoy un poco más tranquilo. Se agradece ciertos momentos de desahogo. La gente dice que se me han acentuado las facciones, sobre todo la mandíbula. Esto es una cosa bastante subjetiva, puedo ser un poco crítico viendo otras fotos u otros vídeos, porque siempre he tenido una cara muy alargada, muy fina y muy femenina. Y yo creo que la última cosa, y esto va a parecer un poco estúpido, es que los antebrazos, esta zona de aquí se ha triangularizado cuando yo siempre lo tenía un poco más como un fino, ¿no? Y además es que se me marca esto de aquí, ¿no? No sé, nadie habla de este tipo de morfología o de cambios físicos en los antebrazos. Al gimnasio por el momento no estoy volviendo. Es algo que tengo que hacer más pronto que tarde porque mi grasa poco a poco corporal se está redistribuyendo. Se me está acumulando mucho más en la barriga, donde yo nunca he tenido grasa. Me veo más tochito. Cuanto más redondito me veo, ya he comentado antes que más disfórico me siento. Y ya está, esta es toda mi vida hasta el día de hoy con respecto a mi tratamiento con testosterona. Nos vemos muy pronto. Un besazo a todos y hasta luego, buenas tardes.